Cordialísimo saludo. Sean todas y todos bienvenidos a la Uni3 Colombia, la universidad abierta de la tercera edad de las personas mayores en Colombia. Es un placer saludarlos en la mañana de hoy. Hoy entramos a nuestro capítulo 4, referente al pensamiento crítico en el siglo XXI. Espero que sigan mirando los personajes que han contribuido de manera significativa a construir un pensamiento crítico. Esa es una tarea muy interesante porque el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, el pensamiento reflexivo, el buscar la esencia de las cosas, el buscar qué hay detrás de cada una de los saberes, de las costumbres, de aquellos hechos que damos por verdad, pues es una condición natural del ser humano y ha sucedido durante el conjunto de la historia de la humanidad. Nosotros, como tenemos una mirada eurocéntrica, es decir, que creemos que el centro de todo el planeta y de toda la cultura y de todas las culturas es Europa, pues nos referimos al mundo griego, pero también encontramos allí algunas personas pertenecientes a la cultura china. De pronto no hay un hindú, pero sí hay algunos persas y algunos árabes. También tenemos un representante de América Latina, que es Paulo Freire, que ha sido muy bien recibido. Y tenemos varias personas, mujeres, que han hecho grandes aportes en torno al proceso de búsqueda, de conquista de la equidad de las mujeres con relación al patriarcado y al machismo, que todavía hoy sigue presente entre nosotros. Es necesario seguir trabajando en esa dirección. Quiero decirles que una cosa era hacer pensamiento crítico y reflexivo antes de Cristo, los siglos 3, 4, 5 antes de Cristo, durante la Edad Media, durante la modernidad, incluso durante el siglo XX con relación al siglo XXI. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, donde vamos a mirar por qué el título de esta aula taller es Pensamiento crítico en el siglo XXI. ¿Qué es lo que tiene de particular el siglo XXI que no tienen los otros siglos? Eso va a ser objeto de reflexión en la próxima sesión. Bueno, entonces esa relación pues no está completa. Ahí me han planteado, por ejemplo, hay que incluir algunas personas, han planteado a Rousseau, bueno, algunos personajes de América Latina y de Colombia. En el encuentro anterior dijimos que vamos a hacer una relación también de personajes que han contribuido al pensamiento crítico en América Latina y otra relación de personajes que aportan al pensamiento crítico, que han venido aportando el pensamiento crítico en Colombia. Así que pues ese es un tema que seguirá estando presente y que pues lo vamos a ir desarrollando, y que yo invito a que revisen a las personas que más les llamó la atención, pues que hagan una búsqueda en Google, si pueden, inteligencia artificial, y que hagan una aproximación a las ideas de estas personas y a sus momentos específicos. O sea, cada personaje hay que ubicarlo en el contexto histórico en el que vivió, y sus aportes y sus reflexiones pues fueron novedosas y aportaron porque en ese momento pues significan un descubrimiento, mientras que pues para nosotros pues ya pueden ser cosas que damos por ciertas, que damos por verdaderas. Bueno, esa es una primera parte que vamos a seguir desarrollando. La segunda parte tiene que ver con la historia que hemos propuesto. Entonces, para poder avanzar en ese tema, voy a volver a presentarles en esta fase el video, y
acto seguido haré un análisis para que ustedes puedan empezar a dilucidar qué pasa con ese video, cuál es el propósito de ese video. Ahí va, mucha atención. El reino que aprendió a nadar y a elegir. La sequía del miedo. En un país lejano llamado Lombiaco, la tierra era tan seca que hasta las lágrimas se evaporaban antes de caer al suelo. Los lombiacónicos vivían en chozas de barro, peleando por sorbos de agua que los guardianes del pozo vendían a cambio de trabajos brutales. Sin nosotros, se mueren de sed, decían. La joven Aina, de 16 años y cicatrices en los pies, era la correagua de su familia. Cada semana viajaba 3 días para llevar un balde medio lleno. Pero en las noches, visitaban a abuela Yara, una anciana que guardaba mapas de ríos desaparecidos. El agua no se vende, le repetía Yara. Es un derecho como respirar. El año del primer milagro. Todo cambió cuando una gota de lluvia cayó en la nuca de Aina. Pronto, una tormenta inundó Lombiaco. Los guardianes gritaban que era un castigo, pero Yara caminó bajo la lluvia con los brazos abiertos. Es memoria. La tierra reclama lo que es suyo. Los 5 cambios. Durante el primer año llovió cada 2 meses. Yara enseñó a plantar árboles sandía, cuyos frutos guardaban agua. Durante el segundo año llovió cada mes. La abuela abrió la escuela del barro bajo un acantilado. Durante el tercer año, llovió cada 15 días. Cada vez eran más frecuentes las lluvias. Usaron espejos para enviar señales entre aldeas. Luego, durante cuarto año, empezaron las lluvias diarias. Los ríos conectaron todo Lombiaco. Y al quinto año, se incrementaron las lluvias varias veces al día. Y el valle se convirtió en lago. Los lombiacónicos, al tener que bucear para sobrevivir, desarrollaron branquias y piel azulada. El llamado de las sirenas. Un año después de la muerte de Yara, Aina lideraba una expedición a las fosas del olvido, donde el agua era tan oscura que absorbía la luz. Allí las oyeron, voces dulces que surgían de la nada. Somos las sirenas de la niebla eterna, dijeron figuras con cabello de algas y ojos sin pupila. Podemos enseñarles a convertir el agua en música, música que borra el dolor. Aina sintió el canto en sus huesos. Era como ser abrazada por un sueño cálido. Pero entonces, recordó las palabras de Yara. El agua que no fluye, se pudre. Y se cubrió los oídos. ¿El precio?, preguntó desconfiada. Solo su memoria, respondieron las sirenas. Olvidarán el hambre, la sed, las cicatrices, todo. La división. Algunos lombiacónicos, tentados, siguieron a las sirenas. Dakar, el mejor amigo de Aina, fue el primero. Estoy cansado de luchar, dijo nadando hacia la oscuridad. Quiero paz, aunque sea falsa. Otros se quedaron con Aina. Lira, ahora una adolescente con agallas doradas, talló en coral las palabras de Yara. Recordar es nadar, olvidar es hundirse. 2 destinos. Los conscientes vivían cerca de la estatua de Yara, estudiando las corrientes y cultivando algas nutritivas. Usaban el agua para crear mapas de estrellas submarinas. Los distraídos habitaban las fosas, donde el canto de las sirenas los mantenía en trance. Sus cuerpos se cubrían de musgo y sus ojos brillaban menos cada día. El legado. Aina, ahora líder de los conscientes, buceaba cada luna llena hasta el borde de las fosas. Allí gritaba hacia la oscuridad. El conocimiento no es para huir, es para nadar más lejos. Un día, Dakar emergió brevemente. Su piel estaba pálida y sus palabras eran lentas. Las sirenas,
Mienten, su música no llena, es solo eco. Pero era tarde, los distraídos ya no podían volver. Habían olvidado hasta cómo mover las branquias. La última ola. Hoy, Lombiaco es un reino dividido. En la superficie, los conscientes construyen barcos de coral para explorar otros mares. En las profundidades, los distraídos repiten canciones sin sentido, mientras las sirenas ríen con dientes afilados. Y en la estatua de Yara, alguien talló una nueva frase. El agua es vida, si sabes qué hacer con ella. Dicen que, a veces, cuando la marea está baja, se oye a Aina cantar la misma melodía que las sirenas, pero con letras diferentes. Letras que hablan de raíces, tormentas y estrellas. Letras que, quizá, algún día guíen a los distraídos de vuelta a casa. Bueno, entonces, el reino que aprendió a nadar y a elegir. Hoy voy a develar dos cosas. Voy a decirles que el agua no es el eje central de esta historia. Y voy a decirles cuáles son los 5 cambios que dice la historia. Entonces, el primer elemento es que el agua no es el eje que quiere articular y explicar la historia. Lo que quiere expresar tiene que ver no con el agua, sino con el conocimiento. El conocimiento de la humanidad. No el de Pedro, ni el de Juan, ni el mío, ni el de mi mamá, ni el de nuestra familia, ni el de nuestra región, ni de Colombia. Es el pensamiento y el conocimiento de la humanidad. ¿Cómo ha evolucionado? Entonces, nos remitimos en principio por allá hacia el siglo X y hasta el siglo XII de esta era, donde el conocimiento de la humanidad era realmente escaso. Solamente, como lo planteaba Aina, había un conocimiento muy, muy escaso, apenas el necesario para poder sobrevivir, para poder hacer agricultura, para poder hacer ganadería, para poder curtir los cueros, para cocinar, para hacer objetos de metal, de madera, para hacer comercio, pero era lo estrictamente necesario. Y había unas personas que yo no les voy a decir quiénes son, ustedes van a ayudarme a encontrarlas, que se llamaban los guardianes del agua. Ellos eran los que tenían el conocimiento y los que iluminaban a esa sociedad. Bueno, entonces, esa sociedad que estoy planteándoles, que puede ser siglo X, del siglo X al siglo XII en Europa, nosotros el descubrimiento nuestro acá, el encuentro de dos mundos o la invasión, según como lo planteen, colonial, eso ya es siglo XV. O sea, estamos hablando de antes del descubrimiento de América. En ese momento el nivel del conocimiento era muy escaso. Muy escaso. ¿En dónde? En Europa. Estamos hablando de la sociedad europea. Tanto así que ese periodo, por allá desde el siglo III hasta el siglo XII, incluso el XIV y hasta el XVI, hablamos de que había se habla del oscurantismo. Se habla de que es una sociedad que despreció el conocimiento y pues vivía con muy poco conocimiento. Ese es la sequía del miedo. Era la sociedad oscura, la sociedad donde no había conocimiento. Había muchos mitos, había muchos otros elementos, pero no era conocimiento como lo conocemos en el momento actual. Bueno, entonces vamos a pasar de esa sociedad donde no había agua, donde no había conocimiento, era muy, muy, muy poquito. Vamos a pasar en nuestra historia, a partir de 5 cambios, a una sociedad donde pasamos de muy poquita agua a vivir en el agua. Tanto así que dicen que el quinto día o la quinta transformación nos salieron, las manos nuestras empezaron a tener telitas para podernos mover en el agua y se nos transformaron los pulmones en branquias.
Es decir, que pasamos de ser una sociedad que tenía donde había muy poca agua, a una sociedad donde estamos absolutamente inundados, tanto así que empezamos a bucear, empezamos a vivir dentro del agua. Entonces es un cambio muy, muy significativo. Si lo miramos desde el punto de vista del conocimiento, podemos decir que pasamos de una sociedad donde había muy poco conocimiento, muy escaso, ¿cierto?, a una sociedad actual donde hay muchísimo conocimiento y estamos completamente invadidos por el conocimiento. Vamos a ver cuáles son esos 5 cambios, dice los 5 cambios, y dice que el primer año llovía cada 2 meses. El primer año llovía cada 2 meses, es decir, que llovió 6 veces durante ese primer año. El segundo año llovió cada mes, es decir, que en ese año llovió 12 veces. En el tercer año llovió cada 15 días, es decir, que en ese año llovió 24 veces al año. En el cuarto año llovió todos los días, es decir, que llovió 365 veces al año. Cada día llovió un pedacito. Y en el quinto año llovió varias veces al día, es decir, que más de 1000 lluvias al año. Cantidad importante. Entonces, vamos a ver cuáles son esos 5 cambios que nos hicieron pasar de una sociedad donde no había casi conocimiento a una sociedad donde el conocimiento nos está nadando por todas partes, nos está invadiendo por todas partes. El primer cambio es la aparición de las universidades. Las universidades aparecen en el siglo XII. Estoy hablando de 1250, 1270. Una de ellas es la Universidad de Salamanca, en España, ¿cierto? Entonces, aparece una institución por primera vez en Occidente y en ese proceso histórico que se dedica al estudio, a la educación, a concentrar el conocimiento y empezar a formar personas para que el conocimiento se divulgue, para que el conocimiento se propague. Ese es el primer día, el primer cambio. El primer cambio es la invención de las universidades. Ustedes saben que las universidades nacieron primero que los colegios o que las escuelas. Primero aparecieron las universidades y dentro de las universidades aparecieron los colegios, donde iban unas personas para que les enseñaran a leer, le enseñaran aritmética, le enseñaran literatura, filosofía, teología, astronomía, y cuando después de varios años, 4, 5, 6 años que cumplieran con todos los requisitos, los graduaban como bachilleres. Ese es el origen de la educación que hoy conocemos, que todos lo planteamos como un derecho universal. Primero fueron las universidades y después el bachillerato. Ese es el primer cambio. El segundo cambio, cuando se plantea que es el segundo año, cuando empezó a llover cada mes, se refiere a la invención de la imprenta. Antes de la imprenta, los libros se hacían a mano. Tocaba conseguir un copista que cogiera página por página y fuera escribiendo con plumillas, en papiros, en un material bastante grueso. Tocaba ir letra por letra, rellenándola, haciéndole los arabescos. Y cada dibujo del libro tocaba hacerlo cada uno con sus diferentes colores. Eso pues nos pone en una situación bastante limitada para que fluya el conocimiento. Con la invención de la imprenta, el señor Gutenberg, hacia 1460 más o menos, aparece la posibilidad de imprimir las páginas
cientos, miles de páginas en un día y asimismo reproducir los libros de manera importante. Entonces la imprenta va a darle un dinamismo al flujo de la información y el conocimiento. Aparecen no los periódicos como los conocemos hoy, pero sí algunos impresos que se podían. El libro más publicado en Europa es la Biblia. Entonces ya no solamente habían unas muy pocas Biblias que estaban en determinados sitios, sino que empezaron a haber Biblias en todas las parroquias, y dentro de la parroquia de pronto ya habían personas que podían tener la Biblia y podían saber exactamente qué era lo que decía la palabra de Dios. Antes era lo que un grupo muy selecto podían definir. El tercer cambio, después de la aparición de las universidades en el siglo XII y en el siglo XIII de la imprenta, viene la invención de la revolución, o la aparición de la revolución industrial y la invención de la electricidad. Con ellas van a aparecer algunos nuevos aparatos, nuevos inventos que nos van a facilitar el acceso y el flujo de la información y el conocimiento. El primero de ellos es el telégrafo y el teléfono, que nos permitieron que nos comunicáramos de otra manera, ya no solamente a través de cartas. Si usted quería mandar una carta a Francia, tenía que escribirla, doblarla, meterla esperar que alguien fuera por el río Magdalena en una nave y navegara 8 días hasta Barranquilla, y desde Barranquilla 2 meses hasta el puerto de Cádiz en España, y de España llegaba y tenía que mandarla por otro medio a Francia. Ya podían pasar 4 meses, 5 meses para que una carta llegara a su destino. ¿Quiénes podían interactuar? Solamente quienes sabían leer y escribir. El resto de los mortales, el público en general, la población en general, no sabía leer y escribir. Entonces, con el teléfono, pues ya la comunicación se volvió más fácil. Ya no hay necesidad de escribir, de saber leer y escribir, sino simplemente, bueno, esa es una primera invención de ese tercer momento, de ese tercer cambio. También aparece el radio, la radio. Acuérdense que la radio ya nos va a permitir, a través de colocar unas antenas, irradiar la información para que a través de un receptor, que llamaban los transistores, o primero eran unos aparatos grandes, podían enviar a grandes distancias información. Acuérdense que en Colombia hacia 1957 es que aparece la radio, la trajo el general Rojas Pinilla, en el periodo de gobierno del general Rojas Pinilla, y aparece la radiodifusora nacional. Y pocos años después, esa radio va a hacer un ejercicio muy interesante en el municipio de Sutatensa, en Boyacá. Un sacerdote va a fundar Radio Sutatensa y eso se va a constituir como ACPO, que es Acción Cultural Popular, y aparece el bachillerato por radio. Entonces miren cómo la radio permitía a muchos campesinos aprender por las mañanas sus lecciones, y la radio se convirtió en un mecanismo de divulgación cultural muy importante. El otro invento que también tiene que ver con ese tercer cambio es la televisión, que también llegó por la misma época, un poquito después, y también nos permitió empezar a mirar, a observar imágenes con audio de diferentes partes del mundo. Eso nos permitió ampliar nuestro horizonte mental de manera
muy importante. Eso más el invento de la imprenta, la automatización de la imprenta, pues nos dio la aparición de los periódicos, las revistas, todos los impresos que pues permiten que las personas puedan, siempre y cuando sepan leer y escribir, puedan informarse y puedan conocer diferentes aspectos de la vida económica, social, cultural, política o de la ciencia, la tecnología, el arte, la cultura en general. Se va a generar muchísima información y van a haber un gran flujo de información. Ese es el tercer cambio que hemos propuesto o que hemos planteado en el tercer día. Eso pues nos sacó de la situación de provincialismo y limitación de que nuestro universo era la vereda, era el pueblo, y pues era muy difícil que llegaran noticias de otras partes. Eran las personas que venían las que contaban qué era lo que pasaba. Incluso estaban los juglares que iban contando las historias y narrando historias de pueblo en pueblo en el caso europeo. Entonces eso ya va a generar una nueva cultura, una nueva forma de divulgar el conocimiento y la información. El cuarto año, cuando ya empieza a llover todos los días, tiene que ver con la aparición de la informática y la aparición del Internet. Con la informática empezamos a que las máquinas pudieran empezar a hacer tareas para las cuales las hemos programado. Desde escribir a máquina, hacer operaciones aritméticas, llevar hojas de cálculo, y pues con el Internet aparece el correo electrónico y aparece la posibilidad de que las universidades, que hasta ahora han sido, digamos, los motores del desarrollo científico, tecnológico, se unan en unas grandes redes donde los científicos pueden intercambiar ahora en tiempo real, en el tiempo. Hace algunos años se demoraban, pero era muy fácil después de consultar las bases de datos. Se empezó a concentrar el conocimiento en ciertos espacios. Eso pues ayudó de manera importante al desarrollo del conocimiento y la investigación científica en las facultades, en los centros de investigación de las universidades. Esa aparición de la informática y del Internet nos puso en la posibilidad de consultar de manera muy fácil la información, a modo tal que hoy pues tenemos casi que instantáneamente, estamos mirando todos los días cuáles son los inventos, los descubrimientos que están apareciendo en los diferentes campos del conocimiento. Ese es el cuarto momento en el que nos encontramos, donde este aparatico juega un papel muy importante. Desde aquí nos podemos comunicar, nos podemos conectar con cualquier universidad de las más importantes del mundo. Podemos traer documentos, bajarlos, leerlos, traducirlos, resumirlos, bueno, toda una serie de situaciones. Ese ya es un momento en el que la comunidad, la humanidad, recibe de manera muy importante gran cantidad de información. Ya casi estamos cubiertos por el conocimiento. Y hay un quinto momento que es muy poco conocido, que sucedió el 22 de noviembre de 2022. Es la aparición de manera masiva, de manera de fácil acceso, además gratuita en primer momento, de la inteligencia artificial generativa. Esa situación que lleva 2 años y medio, ha completado los 3 años, de la generación de textos, imágenes, videos, audios, con ayuda de máquinas que simulan
manejar pensamientos, pero realmente es información, y procesarla de manera que no es que logren manejar los conceptos, aprender los conceptos, sino se trata de predecir diferentes categorías de conocimiento probable a partir del manejo de grandes volúmenes de datos que las llevan a ser bastante asertivas. Hoy todavía tienen grandes dificultades. Cuando nacieron hace 2 años se equivocaban mucho y nos burlábamos de ellas, de la inteligencia artificial. Hoy ya no se burlan tanto. Yo personalmente hoy prefiero que me den la ubicación del sitio donde tengo que ir en el carro que pedir la dirección, porque el Google Maps o el Waze, cualquiera de esos aplicativos, pues me ayuda más que aprenderme la dirección y ponerme a pensar en el mapa y por dónde es que entro y cuáles son las de acceso y cuáles son las que son contravías. Entonces, cada vez nos volvemos más dependientes de ese tipo de herramientas. Eso está avanzando a unas velocidades muy importantes y nos van a completar de inundar y nos vamos a transformar porque estamos entrando en la sociedad del conocimiento. La 4ª revolución industrial se denomina la sociedad del conocimiento. Por eso es que el símil que hicimos entre la sequía y la inundación tienen esa connotación. Pasamos de una sociedad con muy poco conocimiento a una sociedad donde estamos completamente inundados de conocimiento y el problema nuestro ya no es el acceso al conocimiento, sino filtrar para poder saber cuáles son los conocimientos verdaderos, cuáles son los adecuados, cuáles son los necesarios para la toma de decisiones. Pero el conocimiento, todos los días estamos siendo bombardeados por diferentes tipos de información que nos están incidiendo en nuestra percepción de la realidad. Entonces, esos son los 5 momentos que quiero que tengan presentes. La aparición de las universidades o de las instituciones educativas, la aparición de la imprenta, la invención de la radio y la televisión, la aparición de la informática y el internet, y el 5º, la aparición de la inteligencia artificial generativa, el famoso ChatGPT que gastó creo que una semana en tener 100 millones de usuarios. Ahorita con la inteligencia artificial china batió todos los récords. Entonces estamos en un momento donde el que domine la inteligencia artificial, el país, la organización, la civilización que domine la inteligencia artificial va a dominar el mundo. Bueno, ese es el escenario que hoy estamos viviendo. Por eso les digo que es diferente ser crítico, utilizar el pensamiento crítico en el siglo XX, en el siglo XVII, en el siglo XII o antes de Cristo que hoy. La próxima sesión vamos a mirar qué caracteriza el siglo XXI, porque esta aula taller se refiere al pensamiento crítico, pero no es el pensamiento crítico del pasado, es el del siglo XXI y ojalá el que nos toca vivir hoy. Ese es el propósito de este espacio. No los quiero saturar con mucha información, espero que esta información de la primera mitad de la historia quede resuelta. La tarea que tienen es mirar cuál es la segunda mitad. Digan quiénes son las sirenas, quiénes son los conscientes y quiénes son los distraídos. Y pues miremos cómo tenemos que comportarnos en este momento y cuál es el papel de Aina y quién nos puede inspirar como nos inspiró la abuela Yaira. Ya con estos elementos
que he develado el día de hoy, ustedes pueden hacer sus reflexiones sobre cuáles son las sirenas y cómo el planeta se ha dividido y cuál es el papel que tenemos que jugar nosotros para ayudar al progreso de la humanidad o el progreso nuestro, porque si nosotros progresamos, la humanidad está progresando. No hay necesidad de hacer grandes transformaciones, sino si yo me transformo, estoy cambiando el mundo, estoy cambiando mi realidad, estoy cambiando mi percepción del mundo. Entonces, esa es la invitación. Les agradezco muchísimo. Nos vemos dentro de 8 días. Quienes puedan, nos vemos a las 7 de la noche por Zoom. Feliz semana.